y como se ha comentado en este espacio, el doctor viene del CLAP, de FPL específicamente, y bueno, sin más, le doy la palabra. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Aline. Bueno, por mí pueden tener los celulares prendidos y si tienen juegos mejor porque yo los voy a aburrir bastante ahora. Entonces capaz que en una de esas pueden matizar, pero que no me escuche Patricia porque si no me va a matar. La presentación de hoy está destinada a algo que muchos de ustedes ya la conocen y conocemos el trabajo que algunos países vienen haciendo en forma bastante intensa, como es México, como es Colombia, pero no todos los países todavía están trabajando en el tema específico de una de las morbilidades maternas graves, que es la morbilidad materna extrema o morbilidad materna extremadamente grave o niarmis materno, como se ha traído la terminología desde el inglés. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de 4 grandes ideas. Uno, ¿por qué hay que medir el niarmis materno? Otro, ¿qué es lo que entendemos en OPS por morbilidad materna extrema? Fundamentalmente porque, como ya habrán visto en algunos aspectos, hay una no sé si decir una confusión o diferentes clasificaciones de cómo se está abordando este tema, lo que nos lleva a que en la región tengamos criterios diferentes, estemos midiendo cosas diferentes y los datos no puedan ser comparables. Ese es uno de los primeros problemas que tenemos. De hecho, les comento, Susane hoy, mi directora, estuvo hablando de que la reunión de los cuerpos directivos en septiembre de este año, los ministros de América aprobaron, bla, bla, un montón de cosas, es cierto. Pero además, nosotros presentamos el informe final del plan para acelerar la reducción de la morbilidad, de la mortalidad materna y de la morbilidad materna extrema. Y ahí, el informe fue aprobado, tuvimos algunas cosas que ustedes van a ver que nos generan algunas preocupaciones, pero específicamente ahora que estamos en México, el gobierno de México encomendó a que la OPS de aquí al próximo año establezca un criterio regional para medir la morbilidad materna extrema. Así que seguramente muchos de ustedes en el año próximo van a ser convocados, porque además de trabajar nosotros desde CLAP y desde la OPS con los marcos que pretendemos o que creemos que pueden ser los ideales, lo que va a estar pasando es que vamos a necesitar, por un lado, la opinión de los expertos que están trabajando en los países, pero también llegar a ciertos consensos para que todos, por lo menos, tengamos un set mínimo de variables que estemos recolectando a nivel de país, ya sea por centros centinelas o a nivel de todo el país. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Después le voy a comentar, precisamente producto de ese informe final, cuál es la situación de la morbilidad materna extrema en la región, y por último los desafíos que tenemos. Para los que no están familiarizados con el tema de la morbilidad materna extrema o NIARMIS, esto es un término que viene de la ingeniería aeronáutica, que, como muchas otras cosas, lo capturamos en la medicina y lo traemos. ¿Qué es lo que quiere decir en la ingeniería aeronáutica un near miss? Un near miss es un casi accidente. Cuando, por ejemplo, hay 2 aviones que están por chocar o qué problemas hay, lo que se trata es de sacar información que permita mejorar las condiciones y evitar la repetitividad de esos episodios. Entonces, eso es lo que se ha traído para el NIARMIS materno, que es una casi muerte materna. Lo que se trata de hacer es en una mujer que prácticamente debió haber muerto, qué es lo que pasó para que esa mujer no muriera y cómo podemos lograr que otras mujeres en la misma situación no terminen muriendo. Entonces, algunas cosas que nos llevan a decir por qué tenemos que trabajar en el NIARMIS materno. Una gran ventaja que tenemos es que ustedes vieron que en algunos países, afortunadamente, la mortalidad materna cada vez es menos. Y la mortalidad materna evitable, por suerte, todavía es aún menos. Entonces, como mostró la colega de Rocío, ¿es? La colega de México. Rocío mostró hoy, si ustedes veían las causas que ella puso dentro de morbilidad materna grave,
estaban prácticamente las mismas que son las causas de muerte materna. Entonces, el trabajar con los casos de Near-Miss nos permite tener un abordaje mejor de esas situaciones y ver qué es lo que está pasando con esas mujeres. Pero tiene una ventaja, que a pesar de todo, no son tantos casos como para sobrecargar la tarea diaria de los equipos de salud para que lo puedan hacer. Claro que ustedes ya habrán visto. Como dice un colega panameño, un ginecobstetra que se dedica a la hipertensión, Paulino Vigil, él siempre dice, lo que les voy a contar pasa en Panamá, no pasa en ningún otro lado. Y entonces él te dice, los médicos siempre se quejan de todos los papeles que tenemos que llenar. Eso pasa en Panamá, acá en México no pasa y en los demás países no pasa. Bueno, a todos nos pasan más o menos las mismas cosas. Tiene otras ventajas que yo le estaba comentando, que comparte algunas de las características con la muerte materna. Después una ventaja, siempre y cuando la mujer no haya quedado descerebrada, puede contar los episodios como una testigo presencial de primer nivel, y eso es bastante bueno. Otra cosa que no está puesta por ahí, pero que sí es importante, es que generalmente los equipos de salud estamos más anuentes a hablar de los buenos resultados y no de los malos resultados. Si la mujer se murió y tenemos que auditar ese caso, generalmente tenemos algunas reticencias, pero si la mujer se salvó, estamos mucho más anuentes para explicar qué es lo que pasó y ver en una forma más, esto también pasa en Panamá, aquí no pasa, que los médicos generalmente cuando tienen una muerte modifican a veces hasta las historias, modifican su forma de actuar, y en el caso del Near-Miss generalmente esos cuidados no se toman. Entonces uno tiene mayor acceso a lo que es la verdad. Y hay una cosa muy importante que no tenemos puesta en estas diapos, pero los episodios de morbilidad materna extremadamente grave son todos intrainstitucional. No existe la morbilidad materna extrema comunitaria, a pesar de que hay quienes quieren trabajar en eso, porque una mujer con morbilidad materna extrema comunitaria, le quedan dos caminos: o llega a un centro de salud donde la tienen y se salva, o se muere. Y si se muere, ya no fue una morbilidad materna extrema grave, o lo pudo haber sido por unos minutos. A mí a veces me pasa, cuando estamos en estas discusiones, me dice, sí, esta fue una morbilidad materna extrema, pero a las 2 horas se murió. No, no fue una morbilidad materna extrema grave. Es una muerte materna, ya dejó de ser una morbilidad materna extrema. Lo fue por algún momento, pero no terminó siendo realmente una morbilidad materna extrema. En septiembre del 2011, un grupo de la Organización Mundial de la Salud, en el que estuvimos participando Susane y yo, se trazó una serie de compromisos, porque el problema de tener un estándar para medir la morbilidad materna extrema nos pasa a nosotros y les pasa al resto del mundo. Sin embargo, a partir de ahí, la Organización Mundial de la Salud estableció un documento que se llama el WHO Near-Miss Approach, donde están todas las definiciones que desde CLAP estamos trabajando. Es este documento que ustedes están viendo ahí. Y la definición del Near-Miss es una mujer que prácticamente murió, y esto es importante, prácticamente murió, y ahí vamos a ver algunas diferencias que tenemos a la hora de lo que desde OPS identificamos como una morbilidad materna extrema y lo que pasaba en Colombia, que es mucho más amplio que lo que nosotros hablamos. Y vamos a poner algún ejemplo de eso. Y me pareció que lo que México está haciendo ahora también es parecido a lo que hace Colombia. Y esa mujer debió haber muerto por una complicación, estoy cambiado de mano, con una complicación grave del embarazo del parto de puerperio hasta los 42 días de terminado el embarazo. Eso quiere decir que la definición es prácticamente la misma de mortalidad materna, pero en el caso la mujer sobrevivió en una condición sumamente grave. Esto es un diagrama que hizo una colega de OMS ya hace unos años, la doctora Lale Say, y nosotros lo usamos mucho, si bien le hemos hecho algunas modificaciones para comprender bien este tema. Ustedes fíjense, este es todo el espectro de la salud y la enfermedad materna.
Preferiríamos que todas fueran como este verde, que embarazos no complicados, o como estos, que son embarazos complicados, pero que tienen condiciones que no amenazan la vida. Esto está muy relacionado con la definición que la OMS acaba de establecer el año pasado de morbilidad materna, no morbilidad materna grave, morbilidad materna, donde se dice que morbilidad materna es toda condición propia o que aparece complicando el embarazo, el parto y el puerperio y que provoca una alteración de la funcionalidad, y entra una nueva variable para interpretar esto, y es de la funcionalidad de la mujer durante el embarazo o de la salud materna. ¿Por qué esta disquisición? Y bueno, porque hay una mujer que tiene dolor de cabeza vinculado al embarazo y no está vinculado a la hipertensión. Es una condición que aparece en el embarazo, pero que no lo considera la mujer como una enfermedad. Pero sí ese día no tiene ganas de hacer las cosas, no quiere ir a trabajar, o no puede atender a los hijos, o lo que sea. Eso está alterando la funcionalidad de la mujer. Y eso es lo que entra en ese capítulo de la morbilidad. Entonces tenemos dentro de la morbilidad todo esto. Las condiciones que no amenazan la vida, como puede ser un estado nauseoso que no provoque vómitos en el primer trimestre del embarazo, condiciones que potencialmente amenazan la vida, como puede ser una preeclampsia, como puede ser un HELP, pero que no está en las condiciones de laboratorio más severas, puede ser una placenta previa, y hay otras que son el NIARMIS materno, que son condiciones que potencialmente amenazan la vida, pero estas ya más que condiciones que potencialmente la amenazan, efectivamente la están amenazando. Tanto que si no media un tratamiento o un milagro, esa mujer se muere. ¿Ah? No sé, en mi país pasa, vieron que los uruguayos somos un poco, nosotros históricamente el día de Navidad para nosotros no es el día de Navidad, es el día de la familia, el día de la Virgen para nosotros es el día de las playas, el día de Reyes es el día de los niños. Entonces pasa mucho esto que siempre tenemos el problema, porque si se salva es gracias a Dios, pero si se muere es por culpa del médico. Entonces los médicos entramos en esa lucha, pero somos un poco impíos los uruguayos. Y a veces esta complicación la amenaza tanto a la vida que la mujer se muere. ¿Ok? Esto también, el grupo del NIARMIS materno o la morbilidad materna extrema grave y la muerte materna, es lo que se conoce como resultados obstétricos graves o el SMO de los sajones. ¿Está? ¿Por qué nosotros no consideramos en esta definición casos como la preeclampsia, que en Colombia sí, ni la severa ni la preeclampsia vulgar? Porque nosotros lo que decimos es que una preeclampsia puede estar acompañando un embarazo y sin que medie ningún tratamiento, la mujer puede resultar perfectamente, terminar el embarazo, que de hecho la terminación del embarazo es la curación de la preeclampsia, y no llegar a una condición de este estilo. Una eclampsia. Acá hoy levantamos la mano muchos médicos. Muchos hemos visto mujeres que tienen una eclampsia, hicieron la preeclampsia convulsiva, entran en coma, desde la comunidad la llevan al hospital, no me dio ningún tratamiento, en el camino nace el niño, y cuando llega la mujer sin que medie ningún tratamiento, la mujer está en un sopor postcrítico, no estuvo en una condición de muerte. Si es una morbilidad materna grave, no hay duda que es una morbilidad materna grave, pero eso es una morbilidad materna extremadamente grave, no, para nosotros no lo es. Entonces aquí, junto con la OMS, son puntos de corte arbitrario, sobre todo los de laboratorio, se establecieron 3 criterios para definir qué es una morbilidad materna extremadamente grave. Y son criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios basados en intervenciones. Ustedes lo tienen ahí, pueden ir a la publicación esta que les mencionaba de OMS, o pueden ir a la documentación que hay del plan y el
plan de monitoreo del plan para reducir la morbilidad materna grave de la OPS, y ahí está todo esto. Igual la presentación queda, yo no sé cómo lo van a manejar eso lo van a tener todo en un USB, así que no tenemos por qué detenernos más en esto. Pero lo que sí es claro de esto es que las mujeres que tienen estas condiciones están sumamente mal, están prácticamente para morirse, y esa es la discrepancia que tenemos a veces cuando estamos tratando de definir qué es lo que vamos a medir. Estas mujeres no es que tienen una alteración leve de las plaquetas. Si tienen una alteración de las plaquetas, tienen una alteración severa de la plaqueta. Si tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos, tienen que estar una cantidad de días muy grande en la unidad de cuidados intensivos. No basta con pasar unas horas por una unidad de cuidados intensivos. Y así todas las variables que ustedes tienen ahí y que podríamos estar mirando. Esta es la tapa del libro que yo les hablaba, donde está expresado el plan para reducir la mortalidad materna grave y además de la morbilidad materna grave, la mortalidad materna. Los países se comprometieron a trabajar en el plan. Lo lamentable es que se comprometieron absolutamente todos los ministros de salud, porque esto se votó por unanimidad de todos nuestros ministros que en el año 2011 votaron ese plan. Es cierto, muchos de los ministros que lo votaron en el 2011 ya hoy no están. Y muchos, cuando volvieron a su país, ya no estaban. Entonces esos son los problemas que tenemos. Pero hubo algunos que siguieron muchos años y tenemos un problema claro de comunicación, porque el ministro va a estas asambleas, participa, vota, discute, pero desafortunadamente eso no llega a los equipos técnicos que tienen que promover esas acciones en los países. Entonces, pasa en Panamá, no pasa en todos lados. Entonces, no se ve muy bien, pero quiero compartir con ustedes qué es lo que pasó específicamente con la morbilidad materna extrema. Nosotros lo que hicimos fue, aquellos países que tenían más de 7.000 nacimientos por año, que son 27, los fuimos monitorizando y les fuimos pidiendo información oficial sobre esto. ¿Qué nos pasó? Que cuando llegamos al año, medimos lo que pasaba antes de hacer el plan, nos encontramos con que Argentina nos decía que medía y tenía datos disponibles. Nosotros pedíamos datos nacionales, en realidad lo que informó Argentina eran, justo está Ariel acá con nosotros, son datos de una investigación muy amplia que se hicieron, pero que no eran nacionales, eran prácticamente todos del AMBA, si no mal recuerdo. Exactamente. Canadá nos dijo que sí tenía y nos compartió los datos, lo mismo con El Salvador, con Guyana, con Honduras, México, Panamá, Perú. Lo de México es interesante porque México empieza el sistema de monitoreo en realidad en forma más intensa y hemos ayudado a la discusión. Estaba Aline en ese momento y había una compañera bajita, que no eras vos, con la que estuvimos discutiendo el formulario. Y entonces, pero igual, algunos datos se nos dio. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que solo 2 países tenían datos nacionales en serio, que eran Canadá y El Salvador. El Salvador, ¿por qué? Y porque El Salvador tiene el sistema informático perinatal en todo el país, entonces era muy fácil sacar estas variables del sistema informático perinatal. Estados Unidos, como ustedes ven, un dechado de virtudes, no compartió la información y de hecho ni siquiera comparte información con nosotros de mortalidad materna. Desde hace varios años que no tenemos datos de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó después? En el 2015, cuando queríamos medir qué es lo que había acontecido. Tenemos algunas cosas que muestran, por ejemplo, el caso de Argentina, Belice y Canadá siguen midiendo la morbilidad materna extrema, pero no pudieron compartir datos, lo cual nos genera algunas dudas. Puede ser que los datos estén, puede ser que los datos vayan a llegar más tarde. En el caso de Argentina, nosotros tenemos datos del 2014, no del 2015. Pero en el caso de Canadá no hemos vuelto a tener datos más desde el 2010. Entonces eso nos genera algunas preocupaciones. Pero hay países que no lo estaban haciendo y que sí lo empiezan a hacer, como es el caso de Colombia. O el caso de Ecuador, que nos dice que sí que lo empieza a hacer, pero tampoco tuvimos datos de ello. Y algunos, como es el caso de Haití, que nos generan enormes dudas, porque de Haití no tenemos datos confiables de mortalidad materna.
A nivel nacional es mucho más difícil que tengamos, bueno, mucho más difícil no porque hablábamos que son datos intrahospitalarios, pero aún así los datos que da Haití no tienen ninguna coincidencia con lo que uno sospecharía que debería pasar en un país que tiene una morbilidad materna tan alta. Y así podríamos seguir haciendo el análisis de lo que ha ido pasando. Como resumen, al día de hoy, y son parte de los problemas que tenemos, no tenemos un estándar latinoamericano, porque más allá de las recomendaciones que hacen OPS, los países son totalmente soberanos y pueden establecer los criterios que ellos consideren son los más apropiados. Y el otro problema es que no se registra sistemáticamente. Y podríamos decir además que hay países que tienen centros centinelas, hay países que tratan, como tienen un sistema de información, lo pueden hacer a nivel nacional, y hay países que van cambiando. Un día hay un centro que informa, hay un año que no lo tienen, y a veces aparecen estudios que tienen al hospital A, B y C, pero 5 años después tienen al hospital D, E y F, y no hay consistencia. ¿Los estoy aburriendo mucho? No, ¿en serio? Sí, ¿a quién? Entonces vamos a pedirle a la persona que dijo que sí, que venga y me ayude a animar la sesión. Bueno, ¿cuáles son esos desafíos para la región? Bueno, a pedido del gobierno de México, que nos podemos salvar porque es el gobierno saliente, capaz que con el que entra nos dicen que no. Entonces tenemos que adoptar un estándar latinoamericano, acordar un registro sistemático, ya sea por centros centinelas o ya sea por sistemas de información nacional. Estimar la magnitud del NIARMIS en la región, porque tenemos algunos estudios que nosotros hemos hecho, pero son de hospitales que integran una red que tenemos en OPS, y acordar ese set mínimo de indicadores que deberíamos medir. Para adoptar ese estándar, bueno, era lo que yo les había comentado recién, que tenemos una solicitud de uno de los Estados miembros y que vamos a tener que trabajar en eso durante el año que viene, y afortunadamente, aunque ustedes no lo crean, hemos conseguido fondos como para poder hacerlo, lo cual esto es algo prácticamente sumamente importante. Acordar en un registro sistemático. Bueno, eso es una cosa que tenemos que ver cuál puede ser la factibilidad para que los países adopten el hacerlo. Ya tenemos, como veíamos hoy, un grupo de países que lo están haciendo. Si bien hablábamos ahí de los países que tienen más de 7.000 nacimientos, casi todos los del Caribe inglés consideran que para ellos el NIARMIS materno es una cosa importante y están anuentes a hacer el registro sistemático, con lo cual podemos llegar a incrementar enormemente el número de países de la región que incrementan, pero en términos poblacionales, ustedes saben que los países del Caribe inglés aportan una cantidad de nacimientos sumamente bajo, con lo cual no vamos a tener un impacto muy grande, por lo tanto sí importa que estos 27 países que tienen más de 7.000 nacimientos se muevan en esa línea. Estimar la magnitud. Bueno, nosotros hemos hecho algunos trabajos, hay varios en la región. Este fue hecho con el mismo estándar que tiene la Organización Mundial de la Salud y que nosotros adoptamos para ese estudio, donde utilizamos una adaptación del sistema informático perinatal que muchos de ustedes conocen para hacer ese estudio en particular. Ahí corrimos ese formulario y se le hicieron las mejoras que hoy en día están incorporadas. Este era el antiguo que usamos para este estudio, pero en realidad hoy en día existe uno que es el que se está usando en la mayor parte de los países de la región, aunque hay otros que no lo tomaron. Cosas interesantes que surgen de esto, porque nosotros lo que tratamos de ver es la relación que había con resultados obstétricos graves vinculados al NIARMIS materno. Y ahí nos encontramos con cosas en las cuales yo quiero destacar una, porque esto es una cosa increíble. Ustedes saben que el Likely Likelihood, la probabilidad de que acontezca un daño cuando es mayor de 10, y el intervalo de confianza está siempre conteniendo ese número, es confiable, es un valor que podemos decir que eso no está vinculado al azar. El más grande de todos estos valores se da en el caso del acretismo placentario, que es 161, casi 162. Y el acretismo placentario en nuestra región, ¿a qué está vinculado? A las cesáreas que estamos haciendo y que son fabulosas cuando están bien hechas,
pero que estamos llegando a niveles totalmente locos de cesárea y que los profesionales no siempre ven esa relación causal. Porque, ¿qué pasa? Esto generalmente termina teniendo problemas el que hizo la última cesárea y se comió el acretismo placentario. Pero los que hicieron las cesáreas anteriores, mal indicadas, generalmente no tienen ningún tipo ni siquiera se enteran de lo que aconteció. Entonces, lo traía solo para mostrar esto. Hay una cantidad enorme, y como vemos acá, hay una relación de tener un síndrome de HELLP 52, es sumamente alto, y el intervalo de confianza está por encima de 10 también. Entonces tenemos una gran cantidad de morbilidades que nos servirían para tratar de ver a qué cosas le tendríamos que prestar una mayor atención. Disculpe. Bueno, el cambio de la nueva historia, no me voy a detener en eso, tiene un módulo nuevo de vacunas. En esto agradecemos mucho el trabajo que hicieron las compañeras que en Argentina están encargadas con el área de inmunizaciones. También se ha hecho un cambio fundamentalmente para el seguimiento del posparto. Ustedes saben que la mayor parte de las muertes en América Latina se están produciendo en las primeras 2 horas del posparto. Y es un momento en el que muchas veces las mujeres quedan sin una atención en un seguimiento como en la cancha, ¿viste? Hombre a hombre. No aplica en esto, pero es así. Entonces, el reverso de la historia tiene morbilidades graves, pero además tiene las que son específicas del NIARMIS, que ustedes la pueden mirar con más detalle en la presentación. Ahí están todas. Aquí está un poquito más agrandada para que la puedan ver mejor. Vamos a seguir para no perder tiempo. Y bueno, y después lo otro que tendríamos que hacer es acordar un set mínimo de indicadores. Nosotros nos manejamos con algunos indicadores que son clásicos y creemos que vale la pena seguir usando. Uno es la razón de morbilidad materna extrema o de NIARMIS. ¿Por qué? Porque este indicador, que es como se construye el de la mortalidad, los números que hay acá son los que teníamos en el estudio que utilizamos, tiene en el numerador el número de casos de NIARMIS materno, pero en el denominador, igual que la mortalidad materna, tiene el número de nacidos vivos. Y se multiplica por un coeficiente que en este caso, como los casos son mucho mayores, no es por 100.000, sino que es por 1.000. Y nos da una razón. Y ahí esto es un elemento importante, conocer cuál es nuestra razón de morbilidad materna extrema en el país, pero también es importante en las instituciones, una por una, porque lo que permite para una institución es saber si frente a muchos casos de morbilidad materna extrema, ellos tienen en el tiempo una evolución a que la letalidad sea menor y que la razón, aún siendo alta, empiece a evolucionar a la mejoría, y esto prácticamente está todo vinculado a la entrada de mecanismos de calidad de la atención. La razón de morbilidad materna extrema, la relación entre morbilidad materna extrema y mortalidad materna, esto es uno de los indicadores típicos para ver cómo podemos medir la calidad de la atención. Nosotros lo que ponemos en el numerador son los casos de NIARMIS y en el denominador ponemos los casos de muerte. Es una relación de letalidad, donde ustedes ven cuáles son la relación entre las mujeres que estaban muy enfermas y las que efectivamente se mueren. Hay un tercer indicador que a nosotros nos gusta, que es el de mortalidad, que también es un indicador de letalidad y que también tiene que ver con la calidad de atención, donde ponemos en el numerador los casos de muerte materna y en el denominador van todos los casos obstétricos graves, las muertes y los NIARMISes, como hablábamos, y eso se multiplica por 100. Entonces, este indicador para nosotros es muy útil. Hay otro indicador que es bastante usado y que yo particularmente, tengo algunas discrepancias con él, que tiene que ver con la relación criterio-caso. Generalmente se van tomando, como ustedes ven, el número de criterios de inclusión que tiene un caso para considerarlo un NIARMIS. Por ejemplo, la mujer está en coma. Ese es un criterio, ¿verdad? Entonces, hay mujeres que están en coma,
pero además de estar en coma le midieron las plaquetas y las plaquetas estaban en 20.000. Es un criterio de laboratorio, ya tiene 2. Tuvo que entrar en una unidad de cuidados intensivos por más de 7 días, tiene 4. Tuvieron que hacerle agentes dopaminérgicos para que tiene 5. En algunos casos, ya con uno de esos, el coma, era tan grave, que no importa que tenga 62 criterios más. Entonces es un poco tricky esta relación. A mí no me gusta mucho. ¿Qué es lo que pasa además? Que si yo estoy en un hospital de altísima complejidad, si estoy en el IMPER, acá en México, seguramente me van a hacer los criterios clínicos, los criterios de intervención, pero me van a hacer todos los de laboratorio. Sin embargo, hay otras unidades que pueden tener y pueden manejar un caso de NIARMIS, pero hay exámenes de laboratorio que probablemente no me lo van a hacer. Seguramente tenía las plaquetas alteradas, bueno, las plaquetas están en todos lados, seguramente estaban alteradas, pero no me lo midieron. Y eso no quiere decir que la mujer tenga menos criterios, sino que yo estoy midiendo más criterios en una forma artificial. Pero eso va a dar para discusiones de aquí al futuro para ver cuáles son los criterios que deberían utilizarse para ver la evolución de esto. Nosotros invitamos, acá que estamos con un grupo de gente de múltiples países, a todos aquellos hospitales que tienen más de 2.000 nacimientos anuales, que se pueden integrar a la red de CLAP siempre y cuando el Ministerio de Salud esté de acuerdo. Acá en México para nosotros fue muy complejo porque tenemos varios hospitales que quieren participar y que nos han pedido la participación, pero como nosotros decimos que si la Secretaría de Salud no está anuente, nosotros no aceptamos a esos hospitales. En el caso de México nos dicen algo que nos pasa en Argentina, nos pasa en Brasil, y nos dicen, nosotros somos un país federal, por lo tanto nosotros tenemos la autonomía como para decidir, pero no queremos entrar en conflictos con las secretarías de salud, y entonces por eso en esos casos no los hemos integrado. Por ejemplo, en el caso de Argentina no han utilizado este sistema, entonces como no utilizan el sistema, nosotros no los hemos incorporado a esos países en la red, pero de la mayor parte de aquí tenemos países. Entonces, bueno, espero no haberlos aburrido mucho, que la lata no haya sido demasiada y que haya dado tiempo para que ahora ustedes puedan intercambiar conmigo las cosas que quieran comentar. Sí, muy interesante, muchas gracias. Hemos visto algo y hemos aprendido algo muy importante, creo que es para allá donde deberíamos de avanzar en todos los países, incluso yo creo que hasta más antes de que la paciente llegue al near miss, ¿no? Pero bueno, es más difícil. Lo que yo quería preguntar son dos cosas. Una, ¿por qué otra vez es que se circunscribió a la vigilancia hasta el día 42 del puerperio, ¿sí? Y la otra es que con esto se puede medir la letalidad muy bien de estas pacientes y sobre todo también a nivel institucional, pero ya a nivel hospitalario nosotros tuvimos la experiencia de que a veces se evalúa el hospital por casos de muerte materna, cuando el hospital recibió a la paciente prácticamente en condiciones terminales y las complicaciones que provocaron o llevaron a la muerte se iniciaron en otros hospitales de primero o segundo nivel, de manera que entonces estaríamos evaluando mal al tercer nivel donde fue atendido, y esto a veces no se toma en cuenta cuando se aplican estos criterios sin esa evaluación de dónde inició el problema que llevó a esta complicación extremadamente grave. Gracias. No, al contrario, gracias a vos como siempre. 3 cosas, refiriéndome a las 3 cosas. La primera, una de las cosas que también entramos en discusión con algunos académicos que trabajan en este tema, nosotros creemos, yo por lo menos creo que el NIARMIS materno, por el nivel de gravedad que tiene, no permite hacer acciones anticipatorias. Y voy a explicar por qué, porque esa es una discusión bastante importante. Hay quienes dicen, bueno, pero si tenemos una paciente con esto, se pueden desencadenar mecanismos. Generalmente
¿Cuál es la lógica que yo veo siempre en estos casos? Cuando tenés una mujer con una hemorragia tan grave que la hace caer en esto, cuando la tenés con una... Ahora voy a gritar para competir con los de al lado. ¿Podríamos hacer algo para generar segura? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una mujer llega al hospital de tercer nivel o al de segundo o al de primero, en esas condiciones, nadie se pone a analizar ni a escribir la historia. Se dedican a ver cómo pueden actuar para resolver el caso. ¿Tá? Entonces, el NIARMIS como tal, yo no le veo la potencialidad que tiene lo que tú estabas diciendo al principio, y es que sí la tiene la morbilidad materna grave. La parte anterior, lo que decíamos, ¿se acuerdan aquella barra roja, amarilla y verde, amarilla y roja, y negrito abajo? Bueno, las condiciones que potencialmente amenazan la vida, si nosotros nos circunscribimos a aquellas que son la preeclampsia, por ejemplo, o a la placenta previa, y nos concentramos en eso, como se ha venido haciendo históricamente, capaz que podemos tener alguna intervención anticipatoria. Pero con el NIARMIS no vamos a tener intervenciones anticipatorias para ese embarazo. Sí las podemos tener para futuro, porque lo importante es auditar ese caso y tratar de ver esos detalles que vos bien decís, Luis. La mujer vino mal desde la comunidad, entonces, más allá de que el servicio haya podido dar respuesta, porque no estamos en la muerte, vamos a poner esta que se salvó, y que la haya podido salvar el sistema, ¿qué es lo que pasó para que llegara en esas condiciones? Entonces, esa es la importancia de hacer auditorías de los casos de morbilidad materna extrema también. Y lo de 42 días fue precisamente para alinearse con la de mortalidad materna. Eso no quiere decir, y ya se están haciendo, ya se han publicado estudios, que tratan de ver qué es lo que pasó con estas mujeres más allá de los 42 días. Nosotros le habíamos propuesto al Instituto de Salud Pública en Colombia de hacer un estudio, porque ellos tienen un seguimiento que va bastante tiempo. Pero también lo que es interesante es que estamos hablando de mujeres que decimos, fueron un NIARMIS porque se fueron del hospital, pero los hospitales no están y nadie está monitorizando si esa mujer no murió antes de los 42 días, porque capaz que dejó de ser un NIARMIS para ser una muerte materna. Entonces esa es otra cosa que tenemos que prestar atención a la hora de ver cómo vamos a monitorizar esto de una forma más cercana a la realidad. ¿No hay algún comentario más? ¿Alguien más? Sí, yo tengo un comentario. En Colombia trabajamos la vigilancia de la morbilidad materna extrema, como ya el doctor Breven lo conoce, con un sistema poblacional. Lo llamamos vigilancia de morbilidad materna extrema, pero pues al parecer es morbilidad materna grave, y lo trabajamos como un sistema de alerta temprana, precisamente por eso, porque hay casos que tienen la posibilidad de intervención. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Se tiene pensado hacer una definición de morbilidad materna grave, así como se tiene para las extremas? Bueno, de hecho hay una definición de morbilidad materna grave que hizo este grupo de morbilidad de la OMS, pero les voy a comentar algo. Las definiciones, en tanto no son validadas, tienen algunos problemas. OMS está tratando de conseguir financiación para hacer un estudio muy grande que en estos momentos diseñó la Universidad de Campinas y que va a trabajar sobre todo el espectro de la morbilidad, y que CLAP está dando apoyo a ese proceso, donde se va a validar todo el proceso de morbilidad, no importa cuál sea, durante el embarazo, en cortes específicos a las 28 semanas, a las 30 y pico de semanas, al parto y a las 6 semanas después del parto. Ese estudio lo que va a tratar de hacer es tener una idea de cómo se distribuye la morbilidad, qué es lo que altera la funcionalidad de las mujeres y cuáles llevan a complicaciones obstétricas graves como la veíamos hoy. Ese estudio va a ser el que va a dar la verdadera definición de qué es la morbilidad materna grave. El NIARMIS no creo que se modifique mucho, sí pueden variar, y disculpen que enganche con otra cosa, el NIARMIS, los puntos de corte fueron arbitrarios, ¿verdad?
Y nosotros lo que estamos viendo con algunos de los estudios que hemos hecho es que decir un pH de 7.3, capaz que un pH antes con menos acidez ya tiene una potencialidad dañina tan grande como la que estamos cortando, y eso nos tendría que hacer cambiar nuestros criterios. Y así puede pasar con otros de los estudios de laboratorio que tenemos, y que capaz que alguna de las intervenciones no precisas tantos días sino menos. Y, por ejemplo, ustedes van a ver en nuestra clasificación que tenemos una digresión porque no lo hemos podido resolver y va a haber que resolverlo. La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología establece que una transfusión en condiciones agudas de 3 hemoderivados o más es un near miss por intervención. La Organización Mundial de la Salud dice 5 hemoderivados. Entonces, ahí tenemos diferencias que habrá que ponerlas de acuerdo, porque nosotros somos conscientes de que 3 concentrados globulares son bastante importantes para cualquier mujer en condiciones agudas, y eso podría llevarla a una muerte por shock. Entonces, son cosas que capaz que en base a los estudios que están saliendo vamos a tener que cambiar los puntos de corte del near miss. Y que capaz que también, como decía Luis, hay que cambiar la definición. Lo que tenemos hasta ahora es esto, ¿tá? Pero no implica que no vaya a haber cambios en el futuro. Sí, ¿alguien más tiene algún comentario que quisiera hacer? ¿Sí? Ok, adelante, doctora. Lo que quería agregar en ese punto es que nosotros tenemos la oportunidad de validar eso con nuestros datos. Lo que la red está haciendo, y Breme ahora coordina un estudio en, ¿cuánto? Son 7 países, 11 hospitales, que va a dar algún número capaz de hacernos pensar mejor en eso. El ideal, ¿cuál sería? Que nosotros tuviésemos más datos, que con esos datos la validez de los testes estadísticos sería más fuerte la evidencia. Lo que pasa es que todos los estudios que se hicieron desde que se empezó a discutir los criterios necesitan de un contexto que explique o que viabilice los criterios. De ahí, por ejemplo, transfusión, que para nosotros 3 ya es mucho, para algunos países es 5. Hay otro, y es por eso que va a avanzar mucho con este estudio que hablaba Breme, que se va a hacer el VOICE, porque por primera vez también otros aspectos de la movilidad van a ser estudiados, como el tema de la salud mental de las embarazadas. Que nosotros sabemos, los que somos obstetros, que estuvimos, porque somos enfermeras, porque no importa, estuvimos haciendo atención de mujeres, la importancia de esos otros elementos que están muy pocos ahí, son muy poco visibles. O sea, es algo en progreso, nunca se termina. Hoy hay esos y uno tiene que ser crítico en relación a eso. Pero si usan el formulario de CLAP, van a ver que en una medida alta, de 85 a 90, los criterios coinciden. Precisamos de más datos y eso depende básicamente que los países cooperen. Como decía Galeano, es como la utopía. Das 2 pasos y se te aleja 5, ¿no? Sí, queríamos hacer una consulta en relación al indicador que muchas veces se utiliza de la razón entre el near miss y la mortalidad materna, porque en los casos en que se cumpliera algún criterio de near miss, pero el origen de haber llegado a cumplir esos criterios fuera una causa externa, por ejemplo, que para la definición de muerte materna, digamos, queda fuera, no sería comparable el indicador. No sé si en la definición del near miss se contempla el origen que llevó, digamos, a esos. Sí, porque no son solo causas directas. Si vos ves, sobre todo en las condiciones clínicas, hay muchas que están vinculadas a problemas que pudieran haber sido desencadenados por un agente traumático o por un envenenamiento o por cualquier otra cosa. Claro, por eso, pero en el indicador, cuando uno utiliza el indicador razón entre near miss y muerte materna, tiene que tener en cuenta que uno lo incluye y esos casos y el otro no. Sí,
Sí, eso es cierto. Muy bien. Si no hay más comentarios, le agradecemos al doctor Bremen su exposición. Gracias.